Ahora muy buenas. Bueno, aquí tenéis la solución del examen que hicimos ayer. Este es el primer mínimo del primer ejercicio, que decidía que había que hacer un programa que reciba por teclado dos números y que diga si ambos son múltiplos de 23 o 47. Este muy sencillo, simplemente es pedir los dos números por pantalla, y la condición para que los dos sean múltiplos de 23 y 47 es que el primero sea múltiplo de 23 y el primero sea múltiplo de 47 y el segundo múltiplo de 23 y el segundo múltiplo de 47. Es solamente un if con una condición y un mensaje, no tiene más. El otro que había del mínimo 1 es este de aquí, que decía que había que pedir tres números y escribir cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, bueno, la primera parte es la misma, tenéis que saber pedir los datos por la consola, pedir tres números. Entonces hay más o menos dos maneras de hacerlo, igual hay alguna más, pero las más normales pueden ser estas. La primera es esta de aquí, que consiste en suponer que el primero es el mayor y es el menor, y después, si el segundo es mayor que el mayor, pues ahora el mayor es el segundo. Ahora, si el tercero es mayor que el mayor, pues el mayor es el tercero. Y si el segundo es menor que el menor, pues el menor es el segundo. Y después, si el tercero es menor que el menor, pues el menor es el tercero. Esta sería una manera de hacerlo. La siguiente sería pues con varios ifs. Sería esta de aquí. Es decir, vale, pues si el primero es mayor o igual que el segundo y es mayor o igual que el tercero, pues el primero es el mayor. Si no, si el segundo es el que es mayor que el primero y mayor que el tercero, pues este, y si no, pues será el tercero. Y para el mínimo igual, si el primero es menor o igual que el segundo y es menor o igual que el tercero, pues el menor es este. Si no, si es el segundo el que es menor que los otros, es este, y si no, pues es el tercero. Luego del mínimo 2 teníais este de aquí, dice que hay que pedir un número y decir si el... A ver, le hago esto más grande. Y decir si la suma del dígito mayor con el dígito menor es mayor que 10, entonces hay que imprimir un mensaje. Ahora, lo que hay que hacer, pues hay que recorrer los dígitos del número, ¿no? Entonces, el recorrido pues es el de siempre. Mientras que el número sea mayor que 0, calculamos el dígito y dividimos el número por 10. Claro, como tiene que hacer el mayor y el menor, suponemos que el primer dígito ya es el mayor y es el menor. Tenemos que partir de algún caso. Entonces, dentro del bucle, si el dígito que estamos mirando es mayor que el que tenemos como mayor, pues el mayor es este. Y si es menor que el que tenemos como menor, pues el menor es este. Al final, después de hacer el bucle, tendremos cuál es el mayor y cuál es el menor. Como dice que si la suma del mayor y el menor son mayores que 10, pues si el dígito mayor más el dígito menor es mayor que 10, imprimimos el mensaje. Y si no, pues nada. Vale, el otro que teníais es este de aquí, decía que lo mismo, un número entero, y decir si la suma de todos sus dígitos es mayor que 10, entonces que imprima el mensaje. Más o menos como el otro, pero con otra condición. ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo, pues recorrer los dígitos del número, mientras que el número, ir calculando. Entonces, como tenemos que calcular la suma de los dígitos, pues a una variable temporal suma le vamos sumando todos los dígitos que vamos calculando. Entonces, aquí, como esto realmente dice si la suma de todos los dígitos es mayor que 10, realmente es una búsqueda, no es un recorrido, porque si encontramos que ya a partir de cierto momento la suma es mayor que 10, no tenemos por qué seguir buscando. Pues hace falta una variable encontrado, mientras que número no sea mayor que 0, o sea, no se acabe el número y no hayamos encontrado que la suma es mayor que 10, pues continuamos. Y al final, esto, como en este ejercicio tampoco tiene que ver con las búsquedas de recorridos. Si aquí sumarais la suma y no hicierais el encontrado, y aquí dijerais si la suma es mayor que 10, imprimir también, pues también estaría bien, pero en realidad pues el enunciado, tal como está descrito, representaría una búsqueda, porque si encontramos que ya ciertos dígitos suman más que 10, no hace falta seguir mirando ninguno más. Luego tenéis el del siguiente, el mínimo 3,
Este es el de las frases, ¿no? Dice que hay que hacer un programa que tiene palabras, una frase acabada en un punto, que tiene palabras y que dice cuántas letras contiene el tercer nombre. Claro, lo que tenemos que hacer es ir contando palabras y para cada palabra contando sus letras, con lo cual, bueno, tenéis que declarar en algún sitio la frase, pues hay que declarar una que contiene pues primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces hace falta saber el número de palabras que llevamos y el número de letras que lleva la palabra actual. Y aparte, pues también necesitamos saber si hemos encontrado o no hemos encontrado lo que buscábamos, si hemos encontrado en este caso, pues la tercera palabra. Empezamos a recorrer y entonces si esto está mal, esto es igual a 0, mientras que no encontremos el punto y no hayamos encontrado lo que buscábamos, este while pues lo que hace es avanzar siempre que no hayamos encontrado lo que buscábamos. Entonces también avanza teniendo en cuenta que solamente puede avanzar si la frase es si no acaba en letra o no acaba en... O sea, tiene que incrementar el número de letras de la palabra si lo que está mirando no es un espacio o no es un punto, porque tiene que ir contando las letras, tiene que ir contando las palabras y contando las letras. Entonces, si cuando está mirando la frase, mirando la letra que es, se encuentra con un punto o con un espacio, quiere decir que ha acabado una palabra. Entonces, si ya ha contado letras, incrementa el número de palabras. ¿Por qué si ya ha contado letras? Porque puede haber varios espacios en blanco vacíos y claro, cada vez que encuentra un espacio dirá, he encontrado una palabra, pero si había encontrado 0 letras, quiere decir que esa palabra realmente no existe porque son varios espacios vacíos. Aquí pues tampoco, si esto no lo habéis puesto, tampoco pasa nada, se supone que solamente hay un espacio en blanco entre cada palabra, pues si quisiéramos tratarlo, si lo necesario esto de aquí. Entonces, en el caso de que hayamos encontrado la tercera palabra, ya hemos encontrado la tercera palabra, con lo cual pues el bucle termina, todo está protegido con el no encontrado para que termine, y entonces al final, si lo hemos encontrado, pues dirá la palabra 3 contiene pues el número de letras que haya contado en esa palabra, y si salió y no encontró la tercera palabra, pues dirá que no hay 3 palabras en la frase. Después de tratar la palabra, si no era la palabra número 3, ha de poner a 0 el número de letras para empezar a contar las letras de la siguiente palabra. Estos suelen ser los más complicados, los de letras, Entonces el otro era más o menos igual, ¿no? Era, pues tenía que contendrá nombres pues, separados, cuántos restaurantes empiezan con una S. Pues aquí lo mismo, tenemos que ir analizando. Aquí tenemos la frase y aquí lo mismo, aquí no empezamos por uno. Entonces tenemos que ir mirando. Entonces, si encontramos un espacio en blanco, tenemos que analizar si la palabra empezaba por S, ¿no? Entonces aquí lo vamos apuntando. Si empieza por S, cuando encuentro un espacio en blanco, mira a ver la siguiente frase, si empieza por la siguiente palabra, si empieza por S, para anotársela. Y antes de empezar, mira también en la frase, bueno, aquí sí estaba bien porque empezaba por no, porque la primera ya estaba analizada. Directamente, pues, si anotar si la primera palabra de todas empieza por S o no, que es el flag que tenemos, y cada vez que detecta un blanco, pues mira a ver si la palabra empezó por S o no, y las va contando. El cuarto, y aquí tenéis inicializar un vector de números y buscar el cuarto valor que sea múltiplo de 5 y eliminarlo del vector. O sea, tenemos que hacer una búsqueda y dentro de esa búsqueda una eliminación de un elemento del vector. Entonces aquí declaramos cualquier vector y bueno, pues hacemos el bucle típico. Mientras que no hayamos encontrado lo que buscamos, vamos analizando hasta aquí, sería solamente hasta aquí lo que es el bucle. Vamos analizando, protegiendo el incremento con el no encontrado.
Entonces, si el número es múltiplo de 5, ¿qué hacemos? Pues incrementamos el número de múltiplos de 5 que llevábamos. Y si ya hemos llegado a 4, quiere decir que ya lo hemos encontrado. ¿Y qué tenemos que hacer? Implementar aquí el algoritmo de eliminación de un elemento, que mientras que el índice no llegue hasta el final, pues al final menos 1, pues colocar en ese el elemento siguiente, en el otro el elemento siguiente, el otro el elemento siguiente, y colocar un 0 al final. Esto no era necesario. Si he encontrado, pues bueno, pues se puede imprimir el vector por pantalla para ver cómo ha quedado, y si no, pues indicar que no se han encontrado 4 múltiplos de 5 en el vector. Como tampoco el anuncio tampoco dice nada, pues bueno, pues sin escribir esto estaría bien, porque solamente dice que se elimine, ni que se imprima ni nada, pues bueno, pues ya estaría bien. El siguiente, el mismo del otro examen, es este de aquí, que busca el cuarto valor que sea múltiplo de 5 e inserta. Es exactamente igual que el otro. Lo que pasa es que lo que tiene que hacer es el algoritmo de inserción. ¿Qué tiene que hacer? Empezar por el final y tirar para atrás y poner en ese el que está antes, luego en ese el que está antes, en ese el que está antes, tirando para atrás. Y al final, en la posición, como dice, en la siguiente posición al vector, es en v de i más 1, porque si estamos en la posición i, que es donde hemos encontrado el múltiplo, pues hay que ir hasta el i más 1 y machacar. Y esto pues lo mismo, si queremos ver el vector, pues lo imprimiríamos, y si no, pues como tampoco dice nada de imprimirlo, como queda, o pues no sería necesaria esta parte. La parte que sí es totalmente necesaria es la parte del recorrido con la búsqueda, y cuando localice el elemento, el algoritmo de, en este caso, pues el de inserción de un 0. El siguiente, aquí hay que declarar la estructura, pues simplemente, bueno, es leer lo que pone aquí y escribirlo. Dice que tiene que tener una categoría. Aquí pues puede haber, supongo que estará bien de las dos maneras, directamente una categoría, 1, 2, 3, 4 o 5 tenedores, pues puede ser un número, porque es 1, 2, 3, 4, 5, o podría ser un string, 1 con letras, es lo mismo, simplemente es declarar los campos que haya, con su descripción, una variable que estará verdadero, quiere decir que es booleana, no es un integer, ni un string, sino que es un booleano, y luego el precio orientativo, que bueno, pues podría ser un double, porque puede tener decimales, o dice, no, es un integer, los precios de las comidas van con euros enteros, pues bueno, tampoco no es importante. Y luego, como dice que hay que gestionar una lista de restaurantes, esta sería la estructura de la lista, que ha de tener el vector de restaurantes, y le hacemos un new de 100 porque indica que como máximo tienen que haber 100, y un campo para saber cuántos de estos 100 son los restaurantes que tenemos. Este sería el de restaurantes. El siguiente, el de polideportivos, es 3/4 del prop, que es lo mismo, es un polideportivo que tiene una categoría. Aquí, como el enunciado dice convencional, singular, área de actividad, tal, pues bueno, en este caso sí es un string. La descripción, si tiene piscina o no tiene piscina, pues es un booleano, y el precio de la matrícula, pues lo mismo, un double o un integer, dependiendo si consideramos que hay decimales o no hay decimales en el precio. Y la lista, pues las listas son siempre exactamente iguales. El vector de elementos de cada uno del tipo, un vector de polideportivos, con un máximo de 100, hacemos el new aquí, y el número que indica cuántos de estos 100 son los que actualmente tiene la lista. El siguiente es el de hacer la función. Dice que hay que hacer una función que cargue en la lista los datos de los restaurantes que están en un fichero de texto. Dice, en cada línea encontramos los datos de los restaurantes, cada línea tiene un restaurante y tiene categoría, descripción de bodega y precio separado por un menos. Pues bueno, y tiene que retornar si lo ha hecho bien o si lo ha hecho bien el número de elementos, y si no, pues un menos 1. Esta es la lista, es lo del mínimo anterior, y la función que cargaría, claro, la función que carga los restaurantes tiene que tener un try catch, porque puede petar por cualquier motivo. Entonces pues tenemos que proteger la reventada de la ejecución con un try catch. El try, en el caso de que haya un error, pues retornará un menos 1.
Y todo esto está protegido dentro del try, que al final lo que hace este sería el programa sin protección con la comprobación. ¿Qué tiene que hacer? Pues abrir el fichero y inicializar de la lista el número de elementos a 0 y hacer un recorrido sobre el fichero. ¿Qué tiene que hacer el recorrido? El recorrido básicamente es leer la primera línea, mientras que haya líneas en el fichero, hacer lo que sea y leer la siguiente línea. Y todo eso, y al final cerrar el fichero. ¿Qué hacer en cada caso? Leemos la línea y la partimos splitando con un guión, porque dice que los campos están separados por un guión. Si tenemos 4 cachos, quiere decir que la línea está bien, si no, la línea está mal. En este caso, el programa está ignorando las líneas que estén mal. Como tampoco dice nada que se hagan de ignorar, pues sería una posibilidad. Si no, aquí podría haber un else, pues retornar error y ya está. Aquí hacerlo con un while no haya error y poner error. Esta es la forma más sencilla de decir, bueno, pues ignoro las líneas que pueda haber en blanco en medio o que tengan información incoherente. Entonces, ¿qué tiene que hacer para insertar el restaurante? Hay que construir un restaurante, o sea, hacer un new restaurante, llenarlo con los datos que hemos explicado, teniendo en cuenta que son strings. El primero hay que convertirlo a integer, el segundo hay que convertirlo string, ya es un string, el tercero hay que convertirlo a boolean y el cuarto hay que convertirlo a double o a integer, depende de cómo tengamos declarados los campos. Y entonces en el sitio correspondiente de la lista lo colocamos y incrementamos el número de elementos. Al final, como dice que tenemos que retornar el número de elementos leídos, pues el propio lista número ya nos vale como número de elementos. El otro es más o menos lo mismo, lo que pasa es que tiene que guardar en lugar de recuperar, es exactamente igual. Aquí tenéis las estructuras, son las del mínimo anterior. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues lo mismo, tiene que estar protegida la salida por si no cabe en el disco, por si el disco se acaba, por si el nombre es incorrecto, por si es una unidad de solo lectura, por lo que pueda pasar. Entonces, el código interior, ¿qué hace? Pues abre el fichero y en este caso lo que tenemos que hacer es recorrer los elementos que hay dentro de la lista de polideportivos, o sea, i igual a 0, mientras que sea menor que el número, no que el length, sino que el número, que es el que nos indica cuántos elementos realmente hay en la lista que tengan validez, y entonces pues vamos recorriendo el i más para recorrer. Al final siempre se ha de cerrar el fichero y se retorna 0, que dice que hay que retornar 0 si es correcto y 1 si es incorrecto. ¿Qué tiene que hacer? Solamente tiene que guardar los polideportivos que tengan una matrícula anual mayor que 100 euros. Pues si la matrícula del polideportivo que estamos mirando, polideportivo número I, es mayor que 100, imprime la categoría, un espacio, la descripción, un espacio, si tiene o no tiene piscina, un espacio y el precio de la matrícula, y eso en cada línea. El siguiente imprimirá por dado una lista de restaurantes, imprimirá por pantalla la categoría, la descripción de los restaurantes que tengan bodega y un precio mayor que el recibido por parámetro. Aquí tenéis esta es la estructura y esta es la función. Pues ¿qué tiene que hacer? Pues recorrerse todos los elementos. ¿Cómo hacemos un recorrido de los elementos de la lista? Pues igual a 0, mientras sean menor que el número de elementos útiles que hay en la lista y más. Entonces dice que solamente hay que imprimir los que tengan bodega, o sea, si el elemento número i tiene bodega y además el elemento número i, su precio es mayor que el precio que me mandan por parámetro, entonces imprimimos la categoría y la descripción, que es lo que pide el programa. Simplemente es un recorrido con un if dentro para acceder a los elementos. El otro es más o menos lo mismo, dice que imprimirá en pantalla la descripción de los polideportivos de la categoría singular que tengan piscina. En este caso no lleva parámetros, solamente el único parámetro que lleva la función es la lista de polideportivos, pero es exactamente igual que el otro. Si el polideportivo es singular, pues bueno, pues en este caso, como estaba declarado como string, será si es singular y tiene piscina, que es lo que dice. Pues bueno, pues hay que escribirlo, hay que escribir solamente la descripción de los que tengan categoría singular, y el recorrido es exactamente el mismo. Y ya por último, el que tiene que utilizar todo lo que se ha hecho,
Bueno, pues aquí estaría, esto es el código de lo que hay, dice que hay que llamar correctamente a las funciones que se han hecho, ¿no? Pues sería el programa principal. ¿Qué se podría hacer aquí? Bueno, pues cada uno puede hacer lo que se le ocurra, es un poco libre, pero tiene que llamar a todas las funciones. Claro, tiene que declarar correctamente una lista de restaurantes, llamar a la función cargar restaurantes, que esta supone que esta cargar restaurantes es la que hemos hecho. Entonces ha de verificar lo que retorna. Si retorna -1, pues no se ha podido abrir el archivo restaurantes. Si no, dice, vale, pues ahora vamos a llamar a la otra función. La podemos llamar a una sola vez, pero podemos hacer un bucle, decir, vale, pues introduce el precio mínimo, ya que tenemos una función con un parámetro con un precio mínimo, y mientras que el precio sea diferente de 0, llamamos a la función restaurantes caros, que los imprime y volvemos a pedirlo. Sería un ejemplo de cómo llamarla, o llamarla solo una vez, pero sigue pidiendo el dato por pantalla, llamando a la función para que imprima. En este caso no hay ningún retorno porque la función es void, no retorna nada, sencillamente ya imprime, con lo cual no hay que verificar nada en la vuelta de la ejecución. Y el último, que sería este de aquí, el equivalente para el otro examen, dice, vale, pues dice contener, debe llamar a las funciones básicos 6 y 7. Aquí se supone que hay una función que ya está hecha, que es la de cargar, porque en este examen se pedía solamente el guardar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues lo mismo, declarar la lista de deportivos, de polideportivos, cargar la lista, llamamos a la función cargar lista, que supone que nos carga correctamente la lista, y llamamos a la función polideportivos con piscina, como no lleva parámetros, le llamamos, hará lo que tenga que hacer, y entonces luego, para probar que la función de guardar funciona, pues tenemos que pedirle al usuario el nombre del fichero, y llamar a la función guardar polideportivos, ya mandamos la lista y el nombre del fichero. Si la función retorna -1, retorna diferente de -1, quiere decir que se guardó la información correctamente, y en caso contrario, pues hay que dar el mensaje de error de que no se han podido guardar los datos dentro del fichero. Y bueno, pues estos son los mínimos que teníais. Un saludo y hasta luego.